Shalom Aleichem, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Un día muy especial. Los felicito por hacer frente a las cosas que suceden en este mundo y estar aquí con nosotros estudiando. Gracias por haber compartido todos estos años. La mayoría de ustedes. Gracias por la gente que se está acercando constantemente, amigos nuevos que vamos haciendo en el transcurso del camino. Y aquí estamos con nuestro curso de la introducción a la Kabbalah, basado, como ustedes saben, en el libro que se llama La Anatomía del Alma, o The Anatomy of the Soul en inglés, y que estamos terminando de traducir al castellano. Vamos a ver qué nombre le ponemos. En definitiva, cuando estudiamos esto que llamamos el alma, estamos tratando de comprender qué es lo que está, qué es el mundo que nos rodea, quién es ese que creó las cosas, desde el punto de vista de lo que somos, simplemente seres humanos, comunes y corrientes, normales, con un cuerpo y un alma, que está tratando cada uno de hacer su tarea en este mundo.
Lejaim por eso, que nosotros todos podamos reconocer nuestras fuerzas, podamos equilibrarlas, llegar a ser conscientes de su poder, de su calidad de canales de energía divina, y nos haga ser seres humanos cada día un poquito mejores y más felices, sobre todo, para recibir al Mashiach con los ojos abiertos, el corazón un poco más sabio, la mente despejada y sobre todo todos unidos, todos juntos. Entonces, dentro de esta estructura del alma, un alma que también en el nivel más básico se llama Nefesh, podemos llamarla como nuestra estructura psicológica, que está compuesta de fuerzas interiores y vestimentas o de instrumentos, recipientes que le dan expresión. Hay fuerzas interiores y fuerzas que rodean. Las fuerzas interiores son las que son más conscientes, que nosotros las conocemos. Las que rodean son niveles superiores, que están más allá del entendimiento, del conocimiento, más allá de la comprensión. Y dentro de estas fuerzas interiores, de las cuales que nosotros conocemos, tenemos nuestro bagaje intelectual, nuestro bagaje de la mente, que está activado por la fuerza del intelecto y que juega a través de estos tres componentes que estudiamos la clase anterior, de Jochma, Binah y Da'at, y a través de su juego dirige y da origen a lo que se llaman las emociones o los atributos del corazón, que son 6, los atributos de carácter, dentro de los cuales están las emociones y el comportamiento. Hoy nos vamos a dedicar a analizar un poco lo que son las emociones. Las emociones que a nivel de Sefirá se llaman Gesed, Gedurá y Tiferet, bondad, rigor o poder y belleza, forman un trío que a nivel de arquetipos humanos dentro del pueblo de Israel equivalen a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el eje de la Sefirot, derecha, izquierda y centro. Y entre los tres son los padres de las emociones, son las tres emociones básicas que hacen que luego se active nuestro comportamiento, y entonces estas emociones son relativamente interiores con respecto a nuestros atributos de comportamiento innatos, que se refieren a cómo nosotros nos vamos a relacionar con el mundo que nos rodea, o mejor dicho, con la esfera de la acción que se va a concentrar luego en lo que llamamos la sociedad de Malhut o reinado. Entonces, estas emociones que tienen una parte interior, tienen una fuerza interior que las motiva. Por afuera, Gesed, bondad, está motivado en su interior por la fuerza del amor. Rigor o Geburá
está incentivado, está motivado por la fuerza del temor, y la belleza, la Sefirá de Tishrei, está motivado por la misericordia, como ustedes saben. Entonces vamos a analizar un poco en detenimiento cada una de estas tres. Y después de esta pequeña introducción, vamos a escuchar una melodía para entrar nuevamente en clima. Muy bien, entonces una definición de estos tres grupos que da el Hasidut es lo que estamos escribiendo aquí: Muskal, Murgash y Mutba. Entonces, como decíamos recién,
Muskal viene de Sehel, y Sehel es intelecto, mente. Midot quiere decir atributos o cualidades, y dentro de estas Midot están las Midot que se llaman Murgash, que son las emociones, y Mutbah son los comportamientos instintivos. Entonces, relativamente Murgash, como son estimuladas por el intelecto, entonces también son cualidades del alma que pueden ser estimuladas. Así se puede estimular la bondad, el temor, la misericordia, son modeladas y estimuladas por la mente. Y el comportamiento, por un lado, el comportamiento exterior, o sea, la parte exterior de los comportamientos instintivos, son producto de nuestros sentimientos y nuestro intelecto, pero por dentro tienen una parte instintiva que los hacen relativamente inconscientes. Por eso a veces uno es más consciente de lo que siente que de la forma en que actúa, cuáles son las inclinaciones innatas que lo llevan a ser a cada uno tal como es. Entonces, estas propiedades que están inspiradas por la mente, que llamadas Gesed, Geburah y Tiferet, corresponden en la anatomía cabalística, en la anatomía, en ese ser ideal, a las dos manos, a los dos brazos y al torso. Gesed equivale a la mano derecha de ese hombre místico, Geburah a la mano izquierda y Tiferet al torso. Y con respecto a las propiedades innatas, Netzach, Od y Yesod corresponden a la pierna derecha, a la pierna izquierda y al órgano sexual, y Malhut corresponde a la boca. También, como todo esto es macrocósmico y microcósmico, en cada uno de los órganos del cuerpo también se puede identificar cada una de ellas. Por ejemplo, el ojo derecho es Gesed, el ojo izquierdo es Geburah, y así en cada una de las partes del cuerpo. Entonces, es conveniente inspirarnos en las emociones para actuar, pero para eso tienen que estar rectificadas, entonces vamos a tener una acción correcta. Entonces, cuando está inspirado por nuestras emociones, nuestro comportamiento es espontáneo, es natural, es estable, y está libre de todo conflicto o compulsión que a veces caracteriza nuestra experiencia de las emociones. Cuando nosotros vemos la transición que hay entre el intelecto y los atributos de carácter, siempre tenemos que tomar en cuenta que la transición esta se realiza a través de la sefirá del Da'at. Entonces, ese Da'at está activo en el proceso del intelecto,
Pero luego en las emociones, ya Gesed, Jochma y Binah dejan de actuar, y el que permanece actuando dentro del desarrollo de las emociones y el comportamiento es Da'at. O sea, Da'at tiene la carga del intelecto dentro de sí y lo transforma en emoción y en comportamiento. Entonces, así como el intelecto está motivado por el Keter, dentro de las emociones, y el Keter es como si fuera el alma de nuestro pensamiento, Da'at es el alma de las emociones, es el Keter de las emociones. Por eso en el árbol de Sefirot hay 10 y no 11, 10 y no 9, porque cuando está Keter no está Da'at, y cuando está Da'at no está Keter. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de esa fuerza motivadora del pensamiento, nos referimos a Keter. Cuando hablamos de ese hilo conductor, de esa inspiración, de ese despertar de nuestras emociones, nos referimos a Da'at, que es el que unifica y el que lleva el mensaje de la mente al corazón. Entonces, cuando el Da'at es correcto, la mente domina a las emociones. Y entonces interactúan cada una de estas propiedades en forma armónica. Cuando no interactúan entre sí y están separadas, entonces también falta la armonía. Entonces vemos como la armonía que tiene que ver con la sefirá de Tiferet es un poco también el catalizador del Da'at dentro de las emociones en sí. Por eso Keter, Da'at, Tiferet están en el eje central, que es el punto de equilibrio del árbol. Entonces, cuando uno utiliza el Da'at para crear una toma de conciencia, para dar un significado a nuestra vida afectiva, para que ellas trabajen juntas, entonces eso lo llamamos Tikkun Amidot, la rectificación del carácter. Y esto se realiza a través de la meditación para identificar dentro de nosotros, o sea, es lo que estamos haciendo constantemente. Cuando nosotros meditamos en cada una de ellas, tratamos de saber cómo somos, cómo funciona dentro de nosotros, cómo somos nosotros, a través del estudio de la Torá, que la Torá es la que nos muestra de infinitas formas cuál es el mensaje de Dios, o sea, cómo Dios nos muestra cómo está hecho el mundo. A veces podemos identificar nuestras fuerzas interiores viendo el exterior, el mundo que nos rodea, porque Dios también hizo todo el mundo con las mismas 10 sefirot que están allí. Entonces, cuando nosotros tenemos la intención de rectificar nuestras emociones, entonces utilizamos nuestra mente para identificar dentro de nosotros esas cualidades. Estas 3 cualidades que ahora vamos a analizar cuáles son. Entonces, en principio, Gesed es ese aspecto dentro nuestro que es relativamente masculino, que es relativamente amplio, dar, expansión, no juzgar al otro, sino dar sin ninguna restricción. Geburá es todo lo contrario, es el aspecto relativamente femenino que hay dentro de nosotros,
que limita, que es relativamente corto, que juzga y que pone límite a esa expansión de Gesed, a todos esos atributos de Gesed a través del temor. Entonces, cuando es rectificado, el dar es una forma de dar con amor, y la Geburá es una forma de restringir también con amor, o sea, restringir para poder dar bien, es la cualidad opuesta del temor, pero es el temor para poder dar como corresponde. Entonces, si nosotros identificamos dentro de nosotros que tenemos un temor correcto, significa que tratamos de hacer el bien en el mundo, tratando de no perjudicar. Porque a veces cuando uno da en exceso, da sin límites, sin regula, puede llegar a perjudicar. Entonces vemos cómo el equilibrio entre la armonización de estos dos aspectos opuestos, llegamos a un tercero que es la misericordia. Dar y limitar con misericordia, en aras de armonizar. Y esa es la tercera sefirá. Entonces, este es el juego triple de, también dentro de las emociones, Gesed es el padre, Geburá es la madre, y Tiferet es el hijo, es el resultado de la unión y del equilibrio de los dos, de la armonía de los dos. Entonces, por definición, el mundo está hecho en forma desequilibrada. Entonces, en principio, cuando Dios creó el mundo, lo hizo perfecto, pero ocultó en Adán la capacidad de ver la perfección, la capacidad de ver solamente lo bueno, y eso es lo que nos hace ver a veces en el exterior, en el mundo que Dios creó, algo que no nos parece bueno y que a veces nos produce temor, el miedo no rectificado, nos produce una abundancia que perjudica y en definitiva una falta de armonía. Entonces, si nosotros rectificamos dentro nuestro esas midot, entonces vamos a ver en el exterior también esa armonía intrínseca con la cual Dios creó el mundo. Pero como Dios nos tapó en determinada medida, como hizo con Adán Rishon, esa capacidad de evaluar todo para bien, y ese es el origen del pecado, de pensar que Dios pudo haber hecho algo que no está correcto. Entonces a veces nosotros vemos a este mundo como que no es perfecto y que es un mundo que nos amenaza y que no nos permite vivir como en forma armónica. Entonces José nos pregunta acerca de las circunstancias adversas que a veces no nos permiten vivir como corresponde. Eso significa que dentro nuestro las cualidades no están en forma armónica y tenemos que rectificarlas. Entonces, se puede empezar por afuera, viendo que las cosas que hay afuera son buenas, o sea que son pruebas que Dios nos pone para mejorar. Se puede empezar también por dentro, pensando que nosotros tenemos la capacidad de ver un mundo mejor y de rectificarlo, rectificando dentro de nosotros. Entonces,
por definición, rectificación significa que todas las cosas tienen su lugar y que todo funciona en forma armónica y ninguno prevalece sobre el otro, por lo menos en forma permanente. Hay veces que para equilibrar hace falta que algo prevalezca sobre el otro, pero no constantemente. Sino que lo ideal sería que todo funcione en la misma medida y en forma armónica. Y si nosotros rectificamos nuestro interior, o sea, las fuerzas de nuestra alma, entonces podemos rectificar la realidad exterior. Entonces, ese Gesed, un poco en la cuenta del Homer, que representa todo el proceso de salir de la estrechez de las malas cualidades de Egipto para llegar a las buenas cualidades que hay en la entrega de la Torah, para poder recibir la Torah, es justamente la interinclusión de las 7 cualidades inferiores dentro de las 7 cualidades inferiores. Que cada una tenga dentro de sí una parte de los demás. Entonces eso es como cuando uno puede comprender a los otros, porque uno ve identificado en el otro algo de uno mismo, o ve dentro de uno mismo algo que hay en el otro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros rectificar a una persona o verla bien? Cuando nosotros vemos a alguien que vemos algo que tiene mal, entonces eso significa que dentro nuestro está esa cualidad no rectificada. Y en la medida en que nosotros la rectifiquemos dentro nuestro, por ejemplo, si nosotros vemos que esa persona tiene alguna inclinación a hacer algo que no corresponde, ya sea en cualquiera de los aspectos de su vida, por ejemplo, a robar o a comer en exceso o desviaciones sexuales, tenemos que ver dentro nuestro dónde está eso, rectificarlo, y entonces vamos a poder ayudar al otro a rectificarlo también. Y viceversa, eso que Él nos está mostrando es algo que Dios nos muestra para que nosotros lo rectifiquemos dentro nuestro. Entonces, el primero de estos 7 atributos de carácter en el alma es bondad o Gesed. Esta es la fuerza primaria que Dios empleó para crear el mundo. O sea, es la fuerza principal que nos sirve a nosotros para crear. Y así en los Salmos está insinuado cuando dice que Dios creó el mundo con Gesed. Como está escrito en el Salmo 89, versículo 3. Dios creó el mundo con Gesed. Y esa es una de las motivaciones también que tuvo Dios, que necesitó crear para hacer el bien. Él quiere hacer el bien. Entonces, por eso Gesed está asociado con Abraham, que es la primera cualidad, así como Abraham es el primer patriarca. Entonces, Gesed representa a esa sefirá relacionada con la fuerza de la expansión, la atracción que hizo que los elementos iniciales de la creación se multipliquen, proliferen, pero sin perder su identificación entre sí, que permanezcan como parte de un todo. Pero como es una fuerza expansiva, tiende a difundirse, a la difusión, a extenderse, separarse uno del otro.
Y a la vez, como aprendemos de la fuerza de la gravedad, cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza de gravedad. Entonces, cuando mayor es la fuerza de Gesed, mayor es la fuerza con que nosotros atraemos a los demás. Y así también, cuanto mayor vemos la influencia de Dios en este mundo, cuanto más vemos que Él abarca todo, así también lo atraemos a nosotros, a Él, y Él nos atrae. Entonces, Gesed es esa fuerza del universo, esa fuerza divina que nos hace ver a Dios en la creación y nos hace ver cómo cada uno de los elementos, que aparentemente son diversos y son diferentes, en realidad pertenecen todos a una misma esencia y provienen todos de la misma fuente. Y esto se hace más evidente a medida que el universo va avanzando hacia su rectificación final. Así la ciencia va descubriendo cómo en realidad todo el universo proviene de una misma fuente y todos los distintos elementos que hay en la creación, a pesar de que a la vista pueden parecer completamente diferentes, en realidad la estructura interior de cada uno, la estructura atómica y particular, incluso las energías que hay en el universo, en realidad son todo lo mismo. La fuerza motivadora de Gesed es el amor. Entonces el amor tiende a dar, a expandirse, pero también el amor tiende a unir. Por eso Gesed también implica la capacidad de unirse a los demás en forma libre, con un amor incondicional y con bondad, con benevolencia. Entonces Gesed tiene implícito dentro suyo ese aspecto de compasión que hace que uno trate de buscar a aquellos que necesitan para poder darles. ¿Sí? Y este aspecto está sublimado, llevado a su máxima expresión en Tiferet. Por eso está dicho que Jacob, que es la Sefirá de Tiferet, redimió a Abraham. Que la misericordia hizo que ese Gesed se exprese en forma completamente pura y equilibrada. Entonces, por un lado, cada atributo de carácter representa un aspecto, un potencial afectivo del hombre. Pero Gesed se diferencia de todos los demás, se puede diferenciar, se puede identificar a Gesed como la fuerza inicial, impulsora de todas las demás. Y Gesed tiene que ver con la grandeza. Cuando nosotros hacemos tefila decimos Lejá, Shema, Kedula, Kebura, Tiferet, Ganetra, Beahot. A pesar de que todas estas sefirot, estas palabras corresponden a cada una de las sefirot, la primera de estas cualidades no es Gesed, sino se llama Kedula, que quiere decir grandeza. Así está escrito en el libro de Crónicas 1, en el capítulo 29, versículo 11. Esto que acabo de decir. Para ti, Dios, son la grandeza, el rigor, la belleza, etcétera, etcétera. De ahí está sacado el nombre de las sefirot. Si ustedes van allí, lo van a encontrar. Entonces la primera no es llamada, para ti es el Gesed, la bondad, sino la Gdula, la grandeza.
Entonces Gesed también es identificado con lo que se llama la grandeza, Gdulá, como la grandeza de un rey. Y esa grandeza sirve para ayudar a las demás cualidades para llevarlas a su plena madurez. ¿Qué significa la madurez de las sefirot, de las cualidades? Significa desarrollar el carácter de la persona. Por eso, este Gesed está reflejado en la descripción que hace el Zohar con respecto a los días de la creación. Cada uno de estos 6 corresponde también a cada uno de los 6 días de la creación. Y Malhut con el Shabbat. Entonces el Zohar identifica a Gesed en cada uno de los días, trayendo el libro de Salmos, en el capítulo de los Salmos 42, versículo 9, donde dice que Dios ordenará su Gesed día a día. Entonces quiere decir que Gesed está imbuido, permea cada una de las demás cualidades. Y entonces así dentro del interior, como la fuerza impulsora de Gesed es el amor, también el amor es la fuerza básica que impulsa a todas las demás sefirot también. Por eso ese Abraham es llamado mi amado, como dice el profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8. Y así el hombre es llamado el más grande entre los gigantes, porque justamente el hombre es el que demuestra con mayor fuerza su calidad de Gesed. Entonces, nuevamente, si volvemos a Abraham dirige su bondad, su amor hacia todos los hombres por igual. Y ese amor surge por la apreciación, por la estima que él siente por todas las creaciones de Dios, de las cuales el hombre es la cima de toda la creación. Entonces, por el simple hecho de ser una creación de Dios, Abraham y nosotros como herederos de Abraham tenemos que tener amor por todos los hombres. Abraham vio en cada uno de los seres humanos un reflejo del deseo de Dios de dar el bien, de otorgar el bien incondicional a toda la creación. A medida que vamos estudiando esto que yo estoy diciendo, quiero que ustedes traten de identificar dentro de ustedes esa cualidad que seguramente hay, a pesar de las diferencias, de amar a todos con la misma intensidad. Y a pesar de que nosotros vemos personas que nos pueden parecer buenas y nos pueden parecer malas, por supuesto no hay que amar su parte mala, sino que tenemos que amar esa chispa que en definitiva hay en todas las cosas, que es la chispa de Dios que lo inspira. Entonces esta es una forma de rectificar nuestra sefirá de Gesed. Pero de todas maneras nunca va a estar rectificada si no incluimos la otra sefirá que la acompaña, que también es llamada la sefirá de madre, que es la sefirá de Gedulá. Sefirá está asociada con el poder del juicio, también llamada Din. Din es el juicio, el juicio severo divino. Y es la fuerza que se opone al poder expansivo de Gesed en la creación. Es la fuerza de la limitación y la restricción.
¿Y cuál es su función? Frenar esa expansión indiscriminada y sin límites del universo que va hacia, que tiende a revelar esa mayor unidad todavía. Porque que tengan cada uno una característica diferente y que a veces sean contrarias no significa que no van todos hacia el mismo objetivo. Tanto el Gesed como la Gevurá van siempre hasta el mismo objetivo de mostrar la unidad de Dios. Pero la Gevurá busca preservar esos límites que Dios estableció para cada uno de los elementos de la creación. Entonces, por un lado, todos tienden a unirse, a expandirse, pero cada uno mantiene sus límites para dar lugar al otro y para poder unirse al otro de manera adecuada, sin sobrepasar los límites del otro. Entonces, por un lado se promueve un orden creciente dentro de la diversidad que hay en el cosmos en expansión. Entonces, Gevurá es una fuerza disciplinante, va disciplinando esa fuerza unificadora de Gesed para que esa unión no implique desafiar o violar la integridad de cada uno de los componentes, de esos elementos que Dios estableció para su creación, que cada uno mantenga su autonomía. Entonces, ese sentimiento de no perjudicar al otro en su independencia, en su individualidad, en sus sentimientos, en su propio libre albedrío, esa fuerza interior de Gevurá se llama Irá. Irá en hebreo quiere decir temor o respeto por el otro. Tanto la palabra Gevurá como Irá vamos a escribirla aquí. Por un lado, ¿cómo sabemos que Abba es la fuerza de la unión, de la atracción en medio de la expansión? Porque Abba tiene la misma gematria de Ejad, como ustedes saben, que es 13. Abba, que es la fuerza expansiva para dar, es justamente lo que nos une. Y por otro lado, Gevurá, ¿cómo sabemos que Gevurá es temor? Porque tiene la misma gematria de Irá. ¿Sí? 216. Así como Binah es esa cualidad intelectual, ese atributo intelectual que le da volumen al punto de sabiduría. Sabiduría es la Yud y la Binah es la Hei, que la Hei representa los tres ejes del espacio. Así como el útero le da volumen, le da 3 dimensiones al punto de la semilla, vemos que también hay esa misma relación, un nivel inferior en Gesed y Gevurá. Porque si ustedes dividen 2.16, o sea la gematria de Gevurá, lo dividen por 3,
les va a dar 72. Y 72 es la gematria justamente de Gesed. Entonces, también está esa relación de que Geburah ayuda a que ese poder inicial, que es la primera cualidad, la primera emoción, tenga un ámbito de limitación, pero por otro lado le sirve para expandirse en forma correcta, en forma ordenada y rectificada. ¿Sí? Entonces vemos como esa relación de 1 a 3 que hay en Jochma y Binah también se ve en el nivel inferior dentro de las emociones, bajando cada uno un escalón en Gesed y Geburah. ¿Están entendiendo hasta ahora cómo se relacionan estas dos cualidades? Entonces, a medida que nosotros por ahora es simplemente un trabajo intelectual. La forma de rectificarlo verdaderamente es meditar para identificarlo dentro de nuestras emociones. A quién amamos, cómo amamos, de qué forma amamos, de qué forma tememos, cuáles son nuestros miedos. Y la forma definitiva de rectificarlo es llevarlo a la práctica. Si nosotros queremos hacer el bien y lo identificamos dentro de nosotros, cómo nos motiva, de qué manera podemos hacer el bien y a quién hacer el bien, entonces tenemos que ir y hacerlo. Por eso, darse de acá es la forma más completa de rectificar nuestras emociones, porque es un acto que comprende a todo este proceso. Sacar algo dentro de nosotros que nos costó esfuerzo conseguir y dárselo a aquel que lo necesita, y eso es Gesed. Dárselo a aquel que lo necesita en forma correcta y que lo va a utilizar en forma correcta es unirlo con Geburah, con temor. Y cuando podemos hacerlo y vemos que el producto es algo bueno, eso significa Tiferet. Entonces, Irá representa esa inquietud que hay en el alma de derramar, de darle bondad a todos los demás, pero de hacerlo de manera que no sea indiscriminada. Hay dentro de nosotros un temor de que ese dar no sea esa bondad no se dé en forma indiscriminada. ¿Por qué? Porque Ahavá, el amor, es un impulso para dar incondicionalmente, sin preocuparse de si el otro lo merece o no lo merece. En cambio, Irá, el temor, nos da argumentos para no hacerlo, para no dar, cuando uno tiene el temor de que toda esa bondad, todo ese depósito de bondad humana sea desperdiciado, cuando se lo da a alguien que no es digno de recibir ese beneficio.